Entonces, bueno, van a participar en este debate y voy a ir llamando en primer lugar a Isidoro Martínez Soñora, CEO y fundador de Tecalis. Bienvenido. Eduardo Brenes Garbi, Territory Manager de Sonic Iberia. Y me voy a sentar por aquí. Y tenemos también a Inés Muñoz Vidal, ex Sales Director en Electronic ID y periodista FinTech en Capital Radio. Bienvenidos. Muchas gracias. Y como ha comentado Mari, pues yo soy Miguel Abreu, CEO de Tu SEO Copiloto. Y vamos ahora a hablar un poco sobre identidad digital, ¿no? Hemos estado durante todo el día tocando diversos temas en el mundo fintech, bastante interesantes todos, pero hasta ahora no hemos entrado en un tema que es fundamental, que es la parte de identidad, ¿no? Hemos estado revisando temas de cómo hacer transacciones bancarias más rápidas, de cómo evitar fraudes, de bueno, una serie de cosas que hemos estado cubriendo en el día de hoy. Y ahora toca el momento de hacer foco en identidad digital, ¿no? Esa gran, a veces desconocida, ignorada, porque lo hacemos en el día a día, pongo una contraseña, pongo un PIN, me llega un SMS y lo damos como por hecho, cuando en realidad esa es la clave para mantener nuestros activos personales seguros y para que las empresas también puedan garantizar su seguridad en las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo creo que tenemos un panel aquí bastante potente, con diferentes experiencias y que vamos a ver esta situación de la identidad digital desde distintos ángulos. Y querría empezar un poco con Inés, vamos a empezar por allí, con el tema de onboarding de usuarios versus la autenticación de los usuarios, ¿no? Cuando estamos en un banco, pues normalmente si yo creo una cuenta bancaria, pues puede pasar que yo voy a la oficina y entonces me dan luego, oye, estas son tus credenciales para acceder a Internet, o puedo tener un onboarding, como se conoce en el sector, online, ¿no? Claro, aquí suele haber muchísimas variantes y puede haber gente que se sienta más o menos cómoda. Estos onboardings que piden mucha información al principio, pero que puede ser más o menos necesaria. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, en la situación actual que hay ahora mismo en la banca y en fintech en general? ¿Está bien equilibrado lo que se hace en el onboarding respecto a lo que se pide a la hora del usuario que luego es recurrente? ¿Es la misma situación para la banca tradicional que para la fintech? ¿Qué opinas? Bueno, primero quería dar las gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí. En temas de onboarding, al final no todos somos conscientes de lo que supone, sino si trabajas en este asunto. El onboarding es clave para el negocio porque si tú haces un onboarding que le pone las cosas fáciles al usuario, pues no hay incidencias. Pero si tú pones obstáculos del tipo que sea, pues mucha gente se queda por el camino. Y eso va a hacer que o tienes un nuevo cliente o no. Entonces, siempre hay un equilibrio, o tiene que haber un equilibrio entre la seguridad de ese proceso de onboarding de cara a la criba que se hace. Respecto al servicio bancario es muy evidente porque no todos los servicios bancarios son aptos para todo el mundo, entonces tú tienes que cumplir una serie de requisitos y el equilibrio está entre cumplir esos requisitos, que es la seguridad, y una buena experiencia de usuario, que es el hacer que sea fluido el proceso y fácil para los usuarios. Siempre la batalla está entre una cosa y otra, entonces en mi experiencia en onboarding, mi experiencia en identificación en este mundo fue a través de la biometría facial concretamente, y todos sabemos que al final el password se te puede olvidar, y una frase que yo una vez oí y me encantó, y es que la cara no se te olvida, ¿no? O sea que al final identificarte con tu cara es a priori un proceso muy fácil, muy agradable para todos, y esto sería la biometría facial, ¿no? Entonces, ¿dónde está el reto aquí? Pues hacer un proceso donde la tecnología sea buena y funcione fluida y no se esté bloqueando todo el tiempo y se cumplan los requisitos a nivel de compliance para que sea un proceso seguro, ¿no? Porque siempre enseñas tu cara, después enseñas tu documento, la tecnología valida que tu cara es la del documento, haces una prueba de vida, te mueves o mueves los ojos, etcétera, ¿no?
Y eso tiene que estar impecable a nivel tecnológico y cumplir con SEPLAC en España, con los requisitos de eIDAS para poder ser perfecto para un proceso de servicio bancario. Dudar entre más seguridad, más usabilidad es lo que suele suceder siempre. De hecho, hay players de fintech, y ya con esto me callo, que voy a dejar hablar a los demás, que al final no es que no sepan hacer un onboarding de biometría facial impecable, es que no les compensa porque lo que quieren es más usuario, más usuario, más usuario, y luego ya si tengo que hacer operaciones donde hay más riesgo ya hago el proceso compliant, ¿no? Pero que me ponen una multa, a lo mejor la multa me compensa respecto a lo que voy a ganar en volumen de usuarios. Esto también es una duda en la que real, que existe y que está a la orden del día. Esta es mi experiencia en este tema. No, interesante, y a veces como usuarios nos planteamos, uy, pero qué pesados estos cuando esta otra marca, banco, lo que sea, pues no me pide tanto, ¿no? Y es ese punto que has comentado tú, es que a veces no pide tanto porque se la juega y porque su prioridad es más la adquisición de clientes y luego ya resolverá, ¿no? Que eso, bueno, son distintas estrategias. Pero bueno, como persona que utiliza este tipo de servicios, ¿no? Pues yo creo que esto nos lo hemos planteado todos, ¿no? Cuando utilizas esto y te pones el DNI aquí, te miran y la prueba de vida y dices, wow, y toda esta información biométrica mía viajando por la red, yendo a servidores, y esto no es un problema, ¿no? No sé qué opinamos aquí de tu punto de vista, Isidoro, perdona que se me haya ido tu nombre. Sí. Perfecto, pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por atender esta ponencia y, por supuesto, gracias a la organización y a mis fantásticos compañeros y compañera. En este caso, comentar que sobre la seguridad, bueno, nosotros somos proveedor de servicios de verificación de identidad. Evidentemente, creo que está claro que voy a hablar positivamente, ¿no?, de todo esto. Tanto nosotros como otras compañías de la industria, o por lo menos los principales players a nivel europeo, trabajamos muy fuertemente en mantener seguros estos datos, esta información. Por ejemplo, cuando una persona realiza un proceso de videoidentificación, ya estamos acostumbrados, ¿no? A día de hoy es muy raro que nos demos de alta en un servicio, en un Cabify, en un Uber, en un Wallapop, y que en algún momento, ya no digo en la industria financiera o en la banca, ¿no?, sino que hablo de prácticamente cualquier industria que tenga un canal digital, es muy difícil que veamos que no nos piden un servicio de verificación de identidad. La gente ya está acostumbrada y, por suerte, estamos en un momento donde la gente pues, ha adoptado totalmente esta tecnología, pero efectivamente está claro que es una grandísima preocupación para los usuarios. Decir que no hay ningún problema, porque si lo hacemos acorde a la norma y acorde a las recomendaciones y acorde a lo que los distintos players conversamos, ¿no?, de cuáles son las buenas prácticas, nosotros no guardamos generalmente la biometría de los usuarios. Guardamos una especie de huella biométrica, digamos, en nuestros servicios que tiene la única finalidad de comprobar si durante un proceso de autenticación o durante un proceso de onboarding coincide con los datos aportados por el usuario en su prueba de vida, ¿no? Entonces, no hay ninguna preocupación, tanto a nivel de seguridad de la información, de red, de centros de datos, de software y demás, cumplimos con los más altos estándares. No digo nosotros, sino realmente la industria sabe perfectamente que esto tiene que ser así. Y en cuanto en la propia tecnología, ya de base está pensada para evitar cualquier problema ligado a la seguridad. Por lo tanto, reitero que ningún problema. Podemos estar todos tranquilos. Vale. Eso, buen mensaje. Y en línea con esto, claro, estamos hablando nuevamente del primer momento que yo me doy de alta en un servicio, ese onboarding para verificar que están hablando conmigo. A partir de allí, la recurrencia en los servicios, ¿no? Todo lo que es la parte de autenticación, si tiene que ser autenticación, se habla a veces de autenticación continua, o si la tengo que hacer simple, si tiene que haber temas de validación multifactorial. Aquí me gustaría escuchar un poco la experiencia de Eduardo y tu opinión. ¿Qué pasa ahora en ese momento? ¿Qué deberíamos hacer para evitar
esos fraudes que desde tu punto de vista son los más comunes y que muchas veces están asociados a la recurrencia, no tanto al primer momento, sino a las siguientes visitas o usos del servicio en cuestión? Claro, Miguel, pues muchas gracias por la pregunta. También agradecer a la organización la oportunidad de participar. Y bueno, pues desde SonicWall vemos que hay como 3 grandes fraudes digitales actualmente. El primero sería el phishing y todas sus variedades, ¿no? De smishing a través de SMS y WhatsApp, vishing a través de ingeniería social a través de la voz, ¿no? Pues desgraciadamente el correo electrónico sigue siendo el principal vector de ataque y ahora pues con inteligencia artificial pues ya no hay ataques de phishing con faltas de ortografía y mal redactados sintácticamente, sino que ahora pues se hacen bastante bien y están muy bien hechos. Y bueno, pues desgraciadamente los usuarios tenemos como incontinencia cliquera, ¿no? Y abrimos la típica factura de Endesa cuando somos clientes de Iberdrola o el típico mail de correos cuando no estamos esperando ningún paquete, ¿no? Esto desgraciadamente es así. Y bueno, pues según una reciente encuesta de TransUnion, este es el fraude digital más extendido en la actualidad con un 27% de los casos. Y bueno, ahí vemos mucho ataque al CEO, ¿no? En el que se está monitorizando el correo electrónico de la compañía, pues qué tipo de proyectos se está trabajando, qué se está haciendo. Y entonces, bueno, pues un ciberatacante suplanta la identidad de un CEO, de un director general o de una persona de un alto cargo, contacta con un director financiero o alguien que tenga firma y le pide, apremiando la urgencia, que haga una transferencia para ese proyecto que conocen perfectamente porque se ha monitorizado el correo de la compañía rápidamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, siempre cito el caso de la EMT Valenciana, la Empresa Municipal de Transportes Valenciana, en la que una funcionaria, Celia Zafra, pues realizó durante el mes de septiembre de 2019 transferencias por valor de 4 millones de euros a una cuenta en Hong Kong cuando pensaba que participaba en una operación secreta de la EMT Valenciana y que estaba trabajando con un abogado de Deloitte, ¿no? Esta funcionaria fue despedida después de 38 años de servicio intachable para la EMT Valenciana por pérdida de confianza y bueno, pues incluso se la intentó imputar penalmente, pero se demostró que no había una relación entre esta funcionaria y los ciberatacantes, ¿no? En segundo lugar, lo que más vemos también son instalaciones de malware malintencionado, ¿no? Esto ocurre pues, cuando navegamos por sitios de dudosa reputación o descargamos un archivo que realmente pues no tenemos por qué descargar, ¿no? Cuando hacemos clic en ese enlace de phishing que comentábamos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esto aquí vemos los típicos ciberataques del típico técnico de Microsoft que quiere que instales una actualización en tu equipo pero que te está instalando un troyano para obtener todos tus datos bancarios. Temas de cryptojacking, por ejemplo, de realmente pues, el secuestrar potencia de cálculo de un servidor o de un ordenador pues, para minar criptodivisas, ¿no? El ciberatacante lo que hace es que instala una aplicación de minería de criptodivisas en ese servidor ocultando el wallet para luego recuperarlo, ¿no? Y esos son además ataques que juegan mucho con la cotización de las criptodivisas. Y bueno, en tercer lugar, lo que más vemos es robo de tarjetas de crédito, ¿no? En la Deep Web se pueden encontrar tarjetas de crédito de Visa o Mastercard por unos $25, $35 si son American Express, con todos los datos de Personal Identification Information, el PII, incluido la contraseña. Esto se compra en lotes, ¿no? Los ciberatacantes compran lotes, van haciendo pequeños cargos en esas tarjetas de crédito para evitar ser detectados. Y hay una variedad que también vemos mucho que se llama formjacking, hackeo de formulario, que consiste en que inyectas unas pocas líneas de código JavaScript en la página web de la compañía que quieres atacar y bueno, pues es difícil de detectar porque el objeto de negocio ocurre. Tú puedes comprar, por ejemplo, las entradas en Ticketmaster del concierto al que quieres ir o los billetes de avión de British Airways, pero por detrás los ciberatacantes están recuperando todos los datos de tu tarjeta de crédito. Y pongo el ejemplo de estas dos compañías porque sufrieron un ataque de formjacking de este tipo. En el caso de British Airways, por ejemplo, un grupo de ciberatacantes que se llamaba Magecart se hizo con los datos de miles de clientes, se estima pues un botín de más de $17 millones simplemente inyectando 22 líneas de código en la página web de British Airways. Fijaos qué ataque más rentable, ¿no? Con 22 líneas de código, $17 millones, sale casi a $1 millón por línea de código. Y bueno, pues es uno de los ataques que también vemos más en la actualidad, ¿no? Según esta encuesta de TransUnion, se estima que un 17% de los fraudes digitales se basan en el robo de tarjetas de crédito, ¿no? De datos de tarjetas de crédito. Datos que dan miedo escucharlos y la verdad es que luego a veces sorprende cómo bueno, muchas personas en las empresas no están conscientes de todo el peligro que hay, ¿no? Y cada vez se sofistica más, como has dicho tú, nosotros que estamos en
acostumbrados a esto, a mí me llegan a veces SMS de correos que me los tengo que mirar bien, porque a lo mejor coincide que estoy esperando algo de correos y digo, no, esto no es, ¿no? Cada vez lo hacen mejor. Pero bueno, volviendo con el tema de la identidad, aquí bueno, hemos estado hablando de un escenario concreto, en una empresa, en un banco y todo esto. Claro, pero esto llevémoslo al número de empresas, servicios que utilizamos, ¿no? Cada uno de nosotros podemos tener montones de, llamémoslo, identidades digitales con cada una de las empresas o instituciones con las que tenemos alguna interacción. Montones de contraseñas, con algunos, pues a lo mejor tenemos algún método de autenticación un poquito más sofisticado, pero es un engorro, ¿no? Para nosotros como usuarios. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas terminan utilizando la misma contraseña, la terminan apuntando, la guardan en el móvil, porque esa es una de las cosas que también yo siempre he dicho, ¿no? Los bancos que hemos abordado el tema del onboarding, invierten mucho dinero allí, pero luego en la app yo pongo la contraseña una vez y luego se supone que uso la biometría del teléfono móvil, pero en realidad la contraseña se está guardando en el teléfono y yo lo que estoy haciendo es enviando la contraseña cada vez que pongo esa biometría allí, ¿no? Entonces, bueno, es ese equilibrio que comentaba Inés entre seguridad y experiencia de usuario, que claro, al final hay que ir viendo según cómo se están dando las cosas a nivel sociedad y circunstancias, pues la balanza tendrá que ir más hacia un sitio u a otro, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema ya, considerando todos los servicios que tenemos, hay una gran dispersión respecto a la identidad y a cómo la gestiona cada una de las entidades con las que interactuamos. ¿Cómo podemos resolver eso? Hace poco se llegó a un acuerdo a nivel de la Unión Europea respecto al Digital Wallet europeo, que se supone que viene a resolver esto, ¿no? Y que será pues como nuestro DNI digital. Y entonces ya no tendremos que tener distintas maneras de interactuar con, por ejemplo, con el Estado. Tengo el @clave, en otro pongo el certificado digital, pero luego aquí pongo una contraseña, ¿no? Entonces, toda esta dispersión, veremos en algún momento unificación de esto. ¿Será el Digital Wallet la solución o realmente deberíamos tenerle miedo a eso? ¿Qué opináis? Empezamos por Inés. Bueno, ¿puedo hacer un inciso antes de contestar? Sí, sí. Es un poco, respondiendo un poco a lo que ha dicho Eduardo, estoy totalmente de acuerdo y me parece siempre muy interesante lo que dice, pero creo que a medida que los hackers se vuelven más sofisticados, también es verdad que se vuelven más sofisticadas las medidas preventivas. Digo, por lanzar un poco de tranquilidad y esperanza, y cada vez estamos todos más conscientes, los usuarios, porque seguramente hace 5 años no hubieras tenido, cuando recibes ese mensaje, no lo hubieras cuestionado tanto como lo cuestionas hoy, ¿no? O sea, que hay un poco de esperanza para todos nosotros. Sí. Y tampoco es lo mismo que te juegues, que te roben 100 euros a 100 millones, ¿no? Que también, o sea, que no todo es tan dramático, aunque es absolutamente real y estoy muy de acuerdo con Eduardo. Sí. Contestando un poco a lo que dices, cuando yo estuve en este mundo de la identificación digital, descubrí lo que se hace en los países nórdicos desde hace muchísimos años. Ellos son pioneros en lo que llaman, en los 4 países nórdicos comparten esto, ¿no? Pero en algunos lo llaman Bank ID, en otros Name ID, y básicamente es la identificación que tú haces en el banco, te sirve para absolutamente todos los servicios. O sea, que ellos tienen este mundo muy homogeneizado ya desde hace mucho, que es un arma de doble filo, porque si tú por lo que sea no tienes acceso al Bank ID, estás fastidiado porque tienes trabas para entrar en muchísimos otros servicios públicos o privados donde vas a necesitar esa identidad digital que se presupone ya que tienes. Por ejemplo, si te mudas a Noruega, no es tan fácil acceder a tener el Bank ID. Tienes que hacer una serie de pasos, ya no solo para abrirte una cuenta, sino para hacer acceso a servicios públicos y cosas que vas a necesitar para instalarte en ese país. O sea, sí veo que es una solución, pero también el arma de doble filo es que estar ajeno, igual que la gente que no está bancarizada, hay un mundo marginal que no está identificado. Entonces, excluirte de ese mundo, también hay una falta de inclusión que es real, por la razón que sea, por razón de inmigración o movimientos migratorios, o porque no tienes acceso a algo que es clave para tener esa identidad. O sea, que eso es verdad que es facilitar en muchos sentidos, pero también hay que mirarlo con mucho cuidado y cariño para
para incluir a todo el mundo en eso, ¿no? Porque tiene impacto social. Creo que para mí me gusta mucho el mundo Bank ID, lo he admirado mucho de siempre, me parece necesario. No entiendo por qué en el resto de países tan cercanos no hemos implementado eso. En Australia hace poco hubo una noticia de una especie de Bank ID que iban a iniciar unas pruebas, un sandbox para poder hacer una réplica de esto, pero en el resto de países europeos, nosotros que tenemos un mundo bancario tan sofisticado, el Bank ID no ha salido adelante nunca, aunque sí que ha habido intentos. La identidad digital paneuropea es fenomenal para esto. A mí seguro que Eduardo tiene muchas pegas. Yo soy como la naif de aquí de la mesa redonda, todo me parece estupendo, la tecnología, los avances, y él ve el lado oscuro. Y Isidoro está manteniendo ahí el equilibrio, ¿no? Muy balanceado. Está balanceado. Yo creo que es un paso adelante, pero que no es una cosa que quieren poner en marcha muy rápido y no es baladí ni tan sencillo por muchas razones, aparte que midamos el impacto que tiene en todos esos proveedores que hasta ahora, estos diversos proveedores que en diferentes formatos han hecho la identificación, porque esos todos desaparecen. Va a haber lobbies, seguro. No vamos a ponérselo tan fácil, seguro, aunque lo están intentando. Vale, muy bien. Eduardo, ¿qué opinas tú? Vale, pues muchas gracias, Inés. A ver, yo voy a dar una visión que, sin que suena teoría de la conspiración y tal, pero yo creo que es algo que tenemos que plantearnos todos, ¿no? Un poco en la línea de lo que comenta Inés, ¿vale? Bueno, ya sabéis que se aprobó la semana pasada la Identidad Digital Europea, según el nuevo reglamento EIDAS, ¿no? El nuevo Reglamento Europeo de Identidad Digital. Tenemos ahora 24 meses desde su puesta en vigor, ¿no? Para que todos los países europeos pues, lo implementen dentro de sus organizaciones, dentro de sus países, ¿no? Entonces va a ser un wallet, ¿no? Una cartera en la que vas a meter tu DNI digital europeo, tus contraseñas, tus pagos, tu carnet de conducir europeo, tus títulos universitarios, todo ahí incluido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay una carta abierta de más de 460 investigadores y fundaciones no gubernamentales que bueno, pues están alertando de los problemas de seguridad y de privacidad que va a tener este nuevo reglamento europeo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 45 de este reglamento se establece que la Unión Europea va a poder obligar a todos los navegadores de Internet a que acepten los certificados emitidos por nuevas entidades certificadoras europeas, aunque no cumplan los estándares de ciberseguridad. O sea, esto es flipante. O sea, es una cosa que es flipante porque o sea, la Unión Europea pone sus criterios de ciberseguridad por encima de otros estándares y del resto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se está alertando de eso. Y para mí, la nueva identidad europea combinada con las CBDCs, con las Central Bank Digital Coins, aquí en España y en Europa tenemos el euro digital, o sea, combinando la identidad digital con el euro digital, pues para mí es la mayor herramienta de control social de la historia de la humanidad. O sea, que realmente se va a poder recortar libertades y bueno, pues que la privacidad se destruya completamente, ¿no? Decía Edward Snowden que no preocuparte por la privacidad porque no tienes nada que ocultar es equivalente a no preocuparte por la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Nos tiene que preocupar la privacidad y esto, con la ventana de Overton de los telediarios, no se habla de ello, ¿no? Y entonces pueden pasar cosas de este estilo, ¿no? Como que tú te quieras ir de vacaciones con tu familia este verano y quieras coger unos billetes de avión a Estados Unidos y que te digan, oye, pues no puedes comprar estos billetes de avión porque ya has emitido suficiente CO2 porque has cogido mucho el coche este año y has comprado mucha gasolina. O te tienes que gastar estos euros digitales en esto concreto porque se quiera aumentar el consumo público de forma artificial. O estos euros digitales te van a caducar y te los tienes que gastar cuanto antes. ¿O por qué te has tomado 4 cafés en vez de 3? Es que la cafeína a lo mejor dentro de 10 años es una droga equivalente a la cocaína, ¿no? Esto no podemos saber lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Con toda la información que se va a recoger de nosotros, pues no sabemos lo que se puede hacer. Entonces, somos como la rana que está en la olla con el agua caliente, que no lo estamos viendo venir. ¿Y qué nos iba a hacer pensar, por ejemplo, que hace 5 años que iba a ser fraude fiscal pagar algo con más de 1.001 euros. O sea, hoy en día vas a pagar algo que cueste más de 1.000 euros con efectivo y te metes en un lío. Es un fraude digital y te pueden poner una multa de un 25% del valor del activo. ¿Quién nos iba a hacer pensar eso hace 5 años? ¿Qué vamos a ver en los próximos 5 años? Ni nos lo imaginamos. O sea, para mí por eso tenemos que estar atentos
y poner resistencia a algo que nos están imponiendo ciertos organismos, porque esto hablamos de la Unión Europea, pero la ONU antes de 2030 quiere tener la identidad digital mundial. Y se habla también de una iniciativa que es MBridge, que es que todos los bancos centrales que están emitiendo estas monedas centrales, ¿no? Las Central Bank Digital Coins, perdón, pues ya hay 9-10 bancos que se han sumado a la iniciativa, China, Tailandia, Emiratos Árabes, que la Unión Europea pues probablemente también se adhiera a eso, entonces para cruzar información entre esas monedas digitales. Entonces todo esto pues no se habla mucho de ello, pero son riesgos que van a suponer un atentado contra nuestra privacidad y contra las libertades nuestras, ¿no? Porque el efectivo es el único reducto que nos queda ahora de libertad, ¿no? Cuando se acabe el efectivo dentro de 5 o 10 años, pues no tendrás otra opción, porque nos harán pasar por el aro. Nos dirán, mira, pues te damos 1.000 euros digitales, pero no vuelves a utilizar efectivo en la vida. O si eres un funcionario público, te vamos a pagar en euros digitales. O si quieres esta subvención o esta ayuda o esta dependencia, te la vamos a pagar en euros digitales. Con lo cual nos irán haciendo pasar por el aro, ¿no? Es un poco terrible, pero es así. Sí, sí, es el tema de centralización que tiene, bueno, ventajas, pero también puede tener sus desventajas, ¿no? ¿Qué opinas? Yo estaba comprando un colchón más grande. ¿Ah, sí? Ahora en el móvil, según estabas hablando. Vamos a ver. Sí, bueno, esto tiene riesgos, como siempre, pero como todo. Y bueno, grandes oportunidades, ¿no? Para personas y para negocios. Aquí comentar que efectivamente en España sí hay alguna iniciativa reciente, por lo que comentaba Inés, como hace escasas semanas Bizum lanzaba justamente en España un servicio muy interesante, ¿no? Donde puedes ahora hacer un proceso de identificación en base a tus datos bancarios justamente utilizando Bizum, lo cual es una iniciativa interesante. Y hablando el otro día justamente con el CEO de Bizum, me decía que era una iniciativa que estaba cogiendo bastante penetración ya en muchas empresas, que se empezaba a integrar, con lo cual es muy interesante y estoy convencido que los usuarios lo utilizarán. Luego hay iniciativas como Dalion, entre BBVA, Santander y otras entidades en España, que bueno, ahí ya es un sistema descentralizado que más conceptual, yo creo, porque al final viene la wallet de identidad europea que resolverá todo esto, ¿no? En cuanto a la parte del wallet de identidad, riesgos los va a tener, evidentemente. No creo que sea un sistema infalible mediante el cual quedemos exentos de todo riesgo, pero sí es cierto que la seguridad, en principio, debería de mejorar mucho. Ahora mismo, después de la pandemia, tenemos un gran problema y es que el fraude que antes era más físico que digital se ha dado la vuelta, ¿no? Y esto es como cuando en una empresa tienes que meter tecnología y al principio te cuesta, pero una vez que la tienes ya no hay quien la saque. Y los delincuentes le ha pasado lo mismo, ¿no? Les ha costado dar el salto a lo digital, pero ahora ya no lo sueltan, que ven que esto es algo que les da mucho más beneficio y sentados cómodamente en el sofá de su casa, ¿no? Entonces, bueno, con esto, bueno, pues con el wallet de identidad lo que nos va a pasar es que llevaremos nuestra identidad en el bolsillo y podremos identificarnos. Y mi madre, que está ahí con el móvil y le llegan mensajes raros para que haga una transferencia a Zimbabue, pues bueno, tendrá que hacerlo con esto. Pero también, como decía Inés, esto puede dar problemas porque mi madre no se entera de que es una wallet y bueno, pincha en todo lo que le aparece en el móvil y ya está, no se va a enterar mucho de cómo gestionarlo. Es un reto, sin ninguna duda, es un gran reto, pero creo firmemente que es un paso totalmente necesario, que mejorará realmente la seguridad, que hay compañías que trabajaremos en garantizar que esas madres, esos abuelos que tienen que poder utilizar este tipo de tecnologías, pues que puedan hacerlo de una forma mucho más sencilla, invertiremos mucho en la experiencia del usuario. Y bueno, pues para los gobiernos también tiene muchos beneficios a nivel fiscal, recaudación. No sé si es un beneficio, pero sobre todo reducción del fraude, ¿no? A día de hoy pues, se comete mucho fraude y creo que esto ayudará a resolverlo. Sobre la implementación, no sé si será tan rápido. Habla efectivamente de 24 meses. No sé, no confío tanto en que esos plazos realmente sean realistas. Hay mucho que adaptar. Y bueno, se hará, seguro. Habrá un periodo de adaptación donde las personas seguirán
pudiendo identificarse con los métodos que se utilizan hasta el día de hoy y bueno, pronto será una realidad. Y a nivel de la receptividad que puedan tener los usuarios para utilizar estas tecnologías, la veo total. Este 2019-2020 ha transformado la mente de toda la sociedad, de las nuevas generaciones, pero también de las mías y de las que están por arriba. Y creo firmemente que adaptarán pues, esta tecnología como lo han hecho ya, ¿no? Durante la pospandemia, ¿no? Vale, vale. Yo ahí en esa línea solo Sí. meto un apunte también, Isidoro. Es que si vemos hoy en día, una persona que no tiene un teléfono móvil ya es un ciudadano de segunda, porque ya no puede acceder a determinados servicios móviles, servicios bancarios, por ejemplo, servicios de administración pública. O sea, hay una brecha digital cada vez más grande y espero que en la línea de lo que comenta Isidoro también vayamos pudiendo ayudar a esas personas a subirse a este entorno digital, ¿no? Porque no podemos seguir preparando profesionales para un mundo que ya no existe y que realmente pues, todo el mundo tiene que conocer este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, bueno, y además yo creo que lo de los 24 meses es demasiado pronto. Yo creo que al final pasará como con la PSD2, que habrá una moratoria o algo, porque lo veo extremadamente ambicioso. También habrá que ver exactamente a qué entidades les van a obligar y todo eso, pero lo veo complejo de llevarlo solo en 2 años. A los ciudadanos sí, pero las compañías tienen que hacer estas adaptaciones. No lo digo porque trabaje en Tecalis, pero bueno, quiero decir, las compañías al final tienen que adaptar sus sistemas, pues sí va a ser una realidad. Ahora bien, que los ciudadanos lo utilicen, bueno, ya es otra cosa, ya se irá viendo y lo irán adoptando poco a poco. Claro, es una adopción que igual, hace 5 años, ¿cuánta gente utilizaba pues una aplicación de su banco para operar con su banco? Pues menos que ahora, ¿no? La gente se va a ir sumando porque no va a tener más remedio, por lo que decía, ¿no? Porque si te pagan en euros digitales, pues no vas a tener más remedio que adaptarte, ¿no? Pero ¿cuánta gente va quedando que siga llevando la cartilla al banco a actualizarla? Pues cada vez menos, por eso están cerrando miles de oficinas bancarias, ¿no? Desgraciadamente. Sí, pero o sea, yo pienso que es más progresivo de lo que... O sea, estamos aquí metidos en el mundo tecnología, en el mundo fintech. Presupongo que todos los que estamos hoy en este evento estamos muy familiarizados. Y como comentaba con mis compañeros el otro día, yo me creo que fintech es mainstream y conocido por todos, por ejemplo. Y en mi circuito, una vez me dijeron, Inés, eres la única persona que conozco que trabaja en el mundo fintech. Y ¿de verdad? No puede ser. O sea, lo mismo, nosotros a lo mejor pensamos que esto se absorbe y se adopta más rápidamente y la realidad yo creo que no es así, más allá de los 24 meses que ponga de límite, de deadline la Unión Europea. Respecto a lo que decías del efectivo, pienso un poco lo mismo. Yo no creo que vayamos a llegar a un mundo sin efectivo, así tan evidentemente, porque, por ejemplo, una vez hubo un apagón en Suecia, creo que fue, ¿no? Y hubo un problemón espectacular porque ellos estaban muy digitalizados y se colapsaron todos los sistemas. Me parece muy osado depender del depender del digital y poner todos los huevos en el mismo cesto cuando hay sus riesgos, ¿no? O sea, yo creo que va a ser más progresivo también. Vale. Ahora, lo que sí creo que está claro es que la adopción de algún método nuevo, que seguramente vendrá, porque el Digital Wallet yo lo veo como la versión digital del DNI, ¿no? Y el DNI lo tenemos que utilizar para ciertas cosas, pero para otras sigo entrando con usuario y contraseña en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, esa convergencia habrá que ver cómo se hace, ¿no? Y qué empresas se suman a ese carro, que yo creo que es beneficioso, porque una de las cosas que se borraría inmediatamente son todas esas bases de datos de contraseñas que están por ahí en la dark web, ¿no? Y que una vez hablando con Igor Lukic, que se dedica a estos temas aquí en España, pues comentábamos que, claro, ahí encuentras las contraseñas robadas a LinkedIn en 2019, las robadas a Facebook en 2021, ¿no? Y muchas de las nuestras están por ahí. Y a veces terminamos utilizando la misma raíz de la contraseña. Entonces hacen un análisis de, oye, es que resulta que Miguel ha puesto Ámsterdam 2019 y luego en otro sitio tenía Viena 2021, va a ser
una ciudad europea con 1 año. Y entonces, claro, el ataque por fuerza bruta es mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo cuando van con targets concretos, ¿no? Aquí el tema de la ingeniería social es impresionante, ¿no? Y todo esto que decías antes del ataque del Z, hay que entender que esto ya, y sin ser agorero, pero vamos, informando también que esto ya no son 2 personas que están ahí en la habitación de su casa. Aquí hay organizaciones completas dedicándose a esto. Entonces, bueno, el cambiar completamente el paradigma de identificación, en este caso parece que va a ser, al menos de momento, el Digital Wallet, pues deja inutilizado todo ese tema de contraseñas que están dando vueltas por ahí para aquellos servicios que digan, oye, yo ya no uso usuarios y contraseñas, sino que me uno al wallet, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo iniciativas que van en paralelo, de nuevo digo, a lo mejor pueden convivir, que son iniciativas más descentralizadas, ¿no? Y ahí tenemos consorcios como Alastria, que abogan por una identificación basada en blockchain, y en donde, bueno, el que defina que una identidad es correcta o no, pues no sea alguien central asociado a un gobierno, sino que sea algo más descentralizado, ¿no? En este sentido, y vamos a empezar ahora por Isidoro, ¿cómo ves toda esta parte de blockchain en la identificación? ¿Es compatible? ¿Morirá? ¿Seguiremos teniendo en lugar de ahora una gran dispersión? Pues habrá a lo mejor algunas alternativas paralelas al Digital Wallet, ¿o qué piensas en este sentido? Sí, aquí voy a ser breve y a ver mis colegas qué opinan. Pero bueno, yo creo que Wallet ID pues sí que mermará un poco, ¿no? El resto de proyectos es evidente. Una iniciativa pública respaldada por los gobiernos, en este caso por la Unión y por el resto de Estados miembros, es, inevitable que su implantación sea masiva porque lo dice la ley, lo dice la norma, la regulación, con lo cual el nivel de penetración que pueda tener es elevadísimo. Ahora bien, otro tipo de iniciativas descentralizadas que yo creo que son fantásticas porque nos dan un nivel de privacidad mucho más alta, porque seguro que es lo que estás pensando tú ahora mismo. Vale. Está claro que son muy beneficiosas y creo que así como la alternativa al euro digital es la criptomoneda, pues también tendremos estas alternativas descentralizadas para la identidad. Y bueno, sí funcionarán, pero hay que tener en cuenta que el Estado es el Estado y al final tiene un poder muy grande y desgraciadamente pues hará o llevará a que estas otras iniciativas descentralizadas se utilicen en aquellos entornos donde se pueden utilizar. Lo mismo con las criptodivisas, es decir, donde nos permitan utilizarlo, evidentemente no vas a ir a la Junta de Andalucía a identificarte con otro tipo de sistema, pero en el sector privado, si nos lo permiten, y que yo creo que sí, pues veo la opción de tener ese doble sistema. Pero difícil competir con un proyecto tan fuerte como este. Eduardo. Sí, pues a ver, yo desgraciadamente creo que al final los gobiernos, todo lo que es una libertad, a independencia, pues no les gusta, ¿no? A las élites en general. O sea, por eso no les gusta blockchain, no les gusta inteligencia artificial, no les gusta Bitcoin, porque es anonimato, es descentralización y bueno, pues al final es que desgraciadamente, desde mi punto de vista, yo creo que las élites lo que quieren es una población pobre, ignorante y enferma y no rica, sana y sabia. O sea, cuanto más pobre seas, pues más te puedo manejar, porque yo te doy una renta básica universal, que será una renta máxima universal, porque extenderá a la mayor parte de la población, con el uso de inteligencia artificial. Cuanto más ignorante seas, pues mejor, ¿no? Porque tú me vas a votar, entonces tú me das tu voto y yo te doy esa renta básica universal. Y cuanto más enferma, pues mejor, porque así pues esa industria farmacéutica se sigue enriqueciéndote, dándote un medicamento de por vida, ¿no? Y desgraciadamente, pues al final, por eso lo que nos intentan es hacer pasar por ese aro, ¿no? Y para mí, por eso, el blockchain o Bitcoin es libertad, es independencia. Es para mí el reducto que va a haber que dar de libertad cuando acabe el efectivo, que para mí va a ser bastante antes de lo que nos creemos, ¿no? A lo mejor dentro de 10 años no hay efectivo, porque ya nos han hecho a pasar a todos por el aro, ¿no? Nos quieren controlar de esa manera. Entonces,
Yo creo que tenemos que informarnos de alternativas, de permanecer atentos a los cambios que van a producirse, ofrecer resistencia, porque si vamos todos como corderitos y tal, pues al final pues vamos a darle toda la razón a las élites, ¿no? Y al final lo que ellos pretenden es una clase media menguante, pues que haya una clase alta que maneje la tecnología y las finanzas y una clase baja subvencionada, no que haya trabajadores que produzcan, sino ciudadanos que consuman realmente, ¿no? Eso es lo que les interesa a las élites, simplemente que consumamos, ya no les va a interesar ni que produzcamos, ya no somos mano de obra, porque con la inteligencia artificial eso va a cambiar muchísimo también, ¿no? O sea, la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Todo lo que son rutinas, igual que la primera revolución industrial, todo lo que eran rutinas en las fábricas lo reemplazó una máquina de vapor. En esta cuarta revolución industrial, todo lo que sean rutinas en las empresas y en las oficinas lo va a reemplazar una inteligencia artificial. Y esto es algo que tenemos que asumir. Y bueno, pues hay una frase que se suele decir, ¿no? Que es que no te tiene que preocupar que una inteligencia artificial te quite el trabajo, lo que te debería preocupar es que otra persona se lleve mejor con esa inteligencia artificial que tú mismo, porque esa es la persona que te quitará el trabajo, no la inteligencia artificial. Y esto quizás valga en un ámbito más tecnológico como el nuestro, pero en otros ámbitos pues quizás no va a ser tan así, porque a lo mejor un camionero o un taxista, pues trabajos muy respetables, pues no tienen el interés o la inquietud de reciclarse hacia computación cuántica o hacia blockchain, ¿sabes? Y entonces a esa gente pues habrá que cubrirle de alguna forma, de forma social, ¿no? Entonces para mí el reto de todo esto va a ser cómo redefinimos el contrato social que es el salario y hacemos que la riqueza alcance todas las capas sociales y que no se quede en una élite que maneje todo el dinero, ¿no? toda la economía, y que también la tecnología alcance a todas las capas sociales, ¿no? Que no haya esa brecha digital de la que comentábamos ahora con Isidoro, que una persona que no tenga un teléfono móvil no sea un ciudadano de segunda, porque no pueda acceder a servicios públicos o servicios bancarios, ¿no? A ver cómo arreglas esto, Miguel. A ver qué preguntas, estoy expectante. No, o sea, continuando tu opinión respecto al tema de los enfoques descentralizados al lado del digital wallet, ¿no? Y luego, bueno, Eduardo ha ampliado más, desde luego, no, pero es así la tecnología, es lo que tú dices, ¿no? Es como la cuarta revolución industrial. O sea, ahora mismo la tecnología está impactando de lleno cómo va a ser la sociedad en los próximos años. O sea, no es raro que nos hayamos ido hasta el tema incluso de la renta máxima, pero es que es así, ¿no? O sea, todo esto de la identidad, hemos tocado inteligencia artificial, que lo tengo aquí para cerrar el debate, que también, ¿no? Que a nivel de identidad tiene muchísimo impacto, ahora toco en ello, pero bueno, por cerrar el tema de los enfoques descentralizados, ¿no? De la identificación basada en blockchain y todo esto, o sea, ¿ves cabida para que haya varios modelos o definitivamente consideras que el digital, o sea, obviamente al estar tan sponsorizado, ¿no? O sea, patrocinado por los gobiernos y grandes empresas, pues está claro que va a tener una implantación alta, ¿no? Pero bueno, ¿será lo único? ¿Habrá más opciones de identificación? ¿Qué visionas tú en los próximos años? Mi visión naif, para dejaros con mejor sabor de boca. Sí, lo siento. No, súper interesante, Eduardo, lo digo de broma. Yo creo que, bueno, es como de sentido común, yo creo que va a depender un poco de la criticidad del negocio, o sea, el nivel de compliance que se tiene que cubrir para los temas muy críticos, pues va a quizás tener menos libertad y va a tener que entrar más por el aro, pero es un poco lo que decías tú, es un poco lo mismo que ha dicho Isidoro. Para temas que sean menos arriesgados, seguramente sigue habiendo métodos de identificación digital privados, variopintos, pero para temas donde, bueno, temas financieros, públicos, impuestos relacionados con el gobierno, seguramente no va a haber mucho margen de maniobra. Esa es mi opinión. Y el proceso de identificación por blockchain, tampoco estoy muy familiarizada, pero era un poco un camino alternativo también. Aunque se utilice el blockchain en la identidad digital europea, ha habido como iniciativas por plantear pues un poco ese camino de identificación que quizás sea más anónimo o quizás dé más pie a alternativas más anónimas o donde la privacidad tenga preservar la privacidad de cada uno tenga más cabida, ¿no? Y a mí
personalmente, sin estar muy familiarizada, me interesa mucho saber lo que se avanza por ahí, Miguel. Vale. Sí, yo soy consciente de que hay alguna iniciativa que incluso ha pivotado y, o sea, esto no es descentralizado o digital wallet, sino que incluso están haciendo que convivan los dos, ¿no? Y efectivamente, dependiendo del caso de uso, pues puedes usar una u otra o incluso combinar o complementar, ¿no? O sea, que ahí hay un camino interesante, ¿no? Pero vamos, de cara al público, yo creo que el mensaje es que la forma en la que nos identificamos en servicios con nuestras empresas proveedoras o con el gobierno y tal, va a cambiar radicalmente, al menos en los próximos 2 años, porque lo dice la normativa, pero incluso antes, ¿no? Porque va a haber empresas e instituciones que van a mover ficha antes, ¿no? Inteligencia artificial es otro de los grandes temas de los que se habla hoy en día. Y en este caso, a nivel de identificación, pues bueno, es impresionante cosas que se están viendo ahora, ¿no? Aquí hay 2 cosas que me gustaría poner en el debate, ¿no? La primera es, el otro día veía al CEO de una empresa relacionada con temas de identificación hacer un vídeo usando una plataforma y no lo hizo él, lo hizo uno de sus empleados, era su rostro y era él hablando en distintos idiomas que él no habla, ¿no? Y realmente era muy creíble, ¿no? Todo esto el mensaje del Z, que ya se ha visto alguna de estas cosas. Bueno, es bastante, o sea, el detectar ese tipo de situaciones no va a ser tan fácil, ¿no? Ya o sea, vienen a la mente cosas como en las películas de, bueno, va a haber que aprenderse un código y hablar con los empleados y con la familia. Oye, te tengo que decir, no sé, FIS23, como es el hashtag, si no te digo eso es que no soy yo, ¿no? O cosas de este tipo, ¿no? Para saber. Entonces, bueno, esa es una, que ya no es solo intentar engañar a los sistemas que validan, ¿no? Los biométricos y tal. Esa es una pata que yo creo que está bastante bien protegida, como se ha explicado antes, sino otro tipo de situaciones en las cuales realmente vas a engañar a un humano, no a un proceso de validación de identidad, sino que, oye, que te estoy pidiendo esto, por favor dale clic aquí o por favor haz aquello, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos a corto plazo respecto a la inteligencia artificial, que ojo, luego la inteligencia artificial tiene cosas muy buenas, de hecho en la industria de la ciberseguridad está sirviendo para también detectar tipos de patrones de ataque, o sea que no todo es malo, pero en el ámbito de la identidad está eso y luego hay un tema que ha salido recientemente, no sé si lo habéis visto, que es el dispositivo Humane, que no sé, ha estado apareciendo por vídeos por ahí, que bueno, tiene como visión destronar el teléfono móvil, ¿no? Con lo cual, bueno, el Digital Wallet tendrá que adaptarse al Humane si realmente se convierte en mainstream, ¿no? Y de nuevo es inteligencia artificial al rojo vivo, o sea, a tope. Entonces, ¿cómo vemos este escenario? El escenario de las suplantaciones de identidad con vídeos y todo esto de la cara, y luego los dispositivos adicionales que van a empezar a salir potenciados con inteligencia artificial, ¿no? Inés. Este es un tema muy interesante del que no se podía no hablar, por supuesto. Yo lo que creo así como mensaje general es que hoy en día lo que no va a existir es rutina tecnológica. Esto va a ser constante evolución. Entonces, poco importa lo que yo pueda pensar porque realmente nadie sabemos lo que va a suceder de aquí a 6 meses en el panorama tecnológico. Lo que sí que creo es que tenemos todos que ser muy conscientes a nivel personal, a nivel negocio, business, trabajo, de que hay que estar en constante evolución y preparados para una constante evolución. La inteligencia artificial, o sea, igual que la biometría ha llevado a un riesgo pues ya sea facial, ya sea por voz, de suplantar identidades, la inteligencia artificial multiplica por N ese riesgo, ¿no? Y entonces es un poco lo mismo. Igual que la tecnología, los players de tecnología de biometría han tenido que ir trabajando a marchas forzadas para identificar esos fraudes, pues con inteligencia artificial pues tendrá que ser con un esfuerzo ímprobo hacer ese esfuerzo para identificar, hacer ese camino para identificar las pautas, los patrones. Y bueno, eso para empezar. Se abre una etapa en la que
va a haber una industria, bajo mi punto de vista, creciente, muy interesante, donde se va a invertir mucho dinero a todos los niveles para poder combatir ese fraude sofisticado que ni nos imaginamos, Miguel. Yo creo que ni nos lo podemos imaginar. Y me parece muy ingenioso lo de las claves de tu familia y de tu... Eso me parece muy... Eso es sencillo a priori, pero muy eficaz. Eso para empezar. Yo creo que, conclusión para mí, el estar en constante alerta en el plano, en buen sentido, estar alerta y curiosos, y luego el esfuerzo de gobiernos, empresas privadas, etcétera, por meter muchas mentes brillantes a trabajar en contrarrestar. Sí, muy bien. Eduardo. Bueno, pues yo creo que el tema de inteligencia artificial, si no es el invento de la humanidad, es el invento del siglo XXI. Esta primera inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es la que estamos viviendo, ya llegamos a la inteligencia artificial general, que es a lo que quiere llegar Sam Altman, el fundador de OpenAI, el dueño de ChatGPT. Y bueno, para mí es tan disruptiva esta tecnología, sobre todo por dos motivos. En primer lugar, porque es la primera tecnología que se ha creado en la historia de la humanidad que es capaz de tomar decisiones por sí misma. O sea, cuando nosotros creamos la energía nuclear, podíamos utilizarla para el bien, para generar energía eléctrica más barata, o para el mal, en plan Oppenheimer, para crear la bomba atómica, ¿no? Pero ahora, una inteligencia artificial en una red social va a decidir por ti cuál es el siguiente vídeo que vas a ver. Una inteligencia artificial implementada en un coche autónomo va a decidir por ti si gira a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y esto nos resta poder, nos quita poder como humanidad. Y en segundo lugar, es la primera tecnología de la historia de la humanidad que es capaz de generar nuevas ideas por sí misma, ¿no? Cuando nosotros creamos la imprenta no era capaz por sí misma de escribir el Quijote, pero una inteligencia artificial puede escribir un libro, puede hacer una imagen, puede escribir una canción, por ejemplo. Tareas cognitivas que pensábamos que eran solamente de los seres humanos, y eso lo hemos llevado siempre mal. Hemos aceptado que un coche sea más rápido que nosotros, una excavadora más fuerte que nosotros, pero nos cuesta pensar que una inteligencia artificial vaya a ser más inteligente que nosotros. Y esa disrupción llegará, ¿no? Ese es un momento que llegará también, ¿no? Entonces, en este sentido, y a nivel de ciberseguridad, en cuanto a deepfakes y deep voice, ¿no?, lo que estamos hablando, pues hace un año, cuando surgió ChatGPT o DALL-E, las imágenes de rostros humanos que se sacaban eran como muy artificiales, ¿no? Pero a día de hoy hay herramientas tipo Adobe Firefly, no sé si habéis visto Adobe Firefly, es espectacular, no sabes si es una persona real o es una persona sintética, ¿no? De hecho, hay una agencia de modelos de Barcelona que ha creado una modelo sintética que se llama Aitana López, la podéis buscar en Instagram, tiene 100.000 seguidores en Instagram en 4 meses. Y hace campañas y la pagan por ello. Bueno, la gente pues piensa que es una chica real y le escribe en plan quiero ligar contigo, ¿no? Es brutal, pero es una modelo completamente artificial, ¿no? La podéis buscar. Entonces, ¿qué tipo de suplantaciones de identidad se van a poder hacer con este tipo de deepfakes y deep voice, ¿no? Pues será en plan, como comenta Miguel, en plan central de alarmas de, oiga, dígame el código que ha saltado la alarma, ¿no? Es que realmente estamos teniendo esta llamada telefónica, ¿eres tú quien dices ser? O este Teams o este Zoom, ¿no? Tendremos que ir en esa línea y luego iremos a un panorama en el que habrá inteligencias artificiales atacando con inteligencias artificiales defendiendo de forma desatendida, sin intervención humana, ¿no? Y este es un entorno al que ya vamos, ¿no? Porque nosotros los fabricantes de ciberseguridad llevamos muchos años utilizando herramientas de machine learning y de deep learning, de inteligencia artificial para combatir a los malos, ¿no? Y en línea de lo que comentaba también Inés, pues también cada vez un ciberatacante con cada vez menos conocimientos técnicos va a ser capaz de lanzar ataques más sofisticados, ¿no? Antes llamábamos a estas herramientas de botón gordo, ¿no? Herramientas que pulsabas un botón y que podías explotar una vulnerabilidad, pues esto con inteligencia artificial se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Ahora tú le puedes decir a una inteligencia artificial, oye, mira, quiero lanzar un ataque de SQL injection contra esta compañía, y te va a decir ChatGPT o otra herramienta, te va a decir, no, mira, es que esto no lo podemos hacer porque esto está hecho para el mal, ¿no? Y no te puedo dar esa opinión, ¿no? Entonces, hay formas de saltarse esas protecciones, tú le puedes decir, no, pero es que esto es por motivos didácticos, estoy estudiando informática y, bueno, ciberseguridad, es solamente para saber cómo se podría hacer, qué necesitaría para hacerlo. Y te dice ChatGPT, por supuesto que sí, necesitas la dirección IP del servidor, tienes que tirar estas líneas de código, aquí tienes las líneas de código, entonces te da toda esa información. Entonces, ahora cualquier persona pues es un ciberdelincuente pues en potencia, porque necesitas muy pocos conocimientos técnicos para lanzar cada vez ataques más sofisticados, ¿no? Entonces, en ese sentido va a cambiar mucho el status quo y yo creo que es una disrupción a todos los niveles, pero que también va a impactar mucho a nivel de ciberseguridad, claramente.
Pues acabo de dejar de seguir a Aitana. No sabía. No, en serio. Leía el mismo artículo y me parecía muy curioso, ¿no? Y una de las cosas que decía justamente es que le escribían más de 1000 personas al día. O sea, la gente no sabe qué es una IA, a pesar de que lo pone claramente, ¿no? Lo pone muy claro y la gente no sabe qué es una IA y más de 1000 mensajes al día. Qué curioso. Nada, yo finalizo comentando cómo funcionamos la Etecalis y las empresas que nos dedicamos a esto. Que efectivamente uno de nuestros grandes retos todos los días es luchar contra los deepfakes. Es, vamos, muy habitual. Desgraciadamente tenemos casos de intentos de fraude todos los días, varias veces. Al final transaccionamos millones de altas de usuarios a través de nuestras tecnologías y evidentemente un pequeño porcentaje de casos de intento de fraude sí tenemos, ¿no? Y es muy habitual. Efectivamente, cada vez es más difícil luchar contra ello. La inteligencia artificial le da un poder tremendo a estas personas que quieren cometer delitos, que quieren suplantar la identidad de otras personas, pero por suerte tenemos una herramienta muy buena para luchar contra ello, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nosotros la utilizamos pues, para detectar en tiempo real si esa persona que se pone delante de la cámara es una inteligencia artificial, es un deepfake o es una persona real de carne y hueso. Tenemos tecnologías propias, alimentadas, apoyadas por inteligencia artificial para detectarlo y que funcionan realmente bien y que por suerte conseguimos no tener fraude por el momento, seguimos trabajando en ello. Pero luego la inteligencia artificial también nos apoya en otras cosas. Por ejemplo, cuando un usuario está haciendo un proceso de onboarding, no solo nos fijamos en su prueba de vida, en su cara. La inteligencia artificial nos permite analizar el comportamiento del usuario, por ejemplo, para detectar qué patrones está haciendo, cómo estaba navegando por la web, dónde estaba haciendo los clics durante ese proceso de onboarding, desde dónde se conectaba, cuánto tiempo, si está detrás de una VPN, si no lo está, cuánto tiempo ha transcurrido. En definitiva, el comportamiento del usuario. Entonces, bueno, hay que hablar de que la inteligencia artificial, evidentemente, que es un gran problema, ¿no? A nivel de seguridad, de identidad, de riesgo de suplantación, pero también es una gran oportunidad y es nuestro principal cortafuegos ahora mismo para luchar contra ella misma. Sí, sí, sí. Yo creo que como toda innovación tiene sus ventajas y sus desventajas, que antes estabas mencionando lo de la energía nuclear. Yo también menciono a veces, pues eso, cosas, el motor, ¿no? A combustión, que bueno, ha ayudado a tener ambulancias que llegan a sitios donde antes no podías llegar a caballo y moría gente y tal, pero claro, también se utilizó para crear tanques de guerra, o sea que al final siempre está esa doble situación con los avances tecnológicos de que se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Y luego haciendo un símil con, yo a veces pienso cuando has dicho esto de, claro, la inteligencia artificial buena contra la mala y tal, esto es como, no sé, imagino pues los vagones del metro en alguna ciudad donde, uy, en esta zona pues cuidado con los carteristas, tal. Entonces claro, están los grupos que van ahí mirando, pero también están los policías de paisano que también van mirando. Entonces pasa que esto está trasladado, en la misma situación, pienso yo, pero trasladado al entorno digital. Entonces, bueno, yo creo que ahí el mensaje tiene que ser de confianza y que hay empresas como las que representáis vosotros, que estáis trabajando en ello para que el uso, digamos, bueno de la inteligencia artificial supere al uso maligno. Nos quedan unos 6 minutos, o sea que yo creo que podemos dar un mensaje final. Empezamos por Eduardo. Eduardo, mensaje final de este debate que queremos dejar al público. Vale, pues muchas gracias. Yo, bueno, no hemos comentado así un poco algo más optimista de cómo podemos intentar también reducir la superficie de exposición al riesgo en ciberseguridad, ¿no? Que es un poco la idea. Que, bueno, y por supuesto pues hay que implementar una serie de planes, políticas, sistemas de gestión, al mismo tiempo que desplegamos herramientas de detección y de protección, pero tarde o temprano pues también vamos a sufrir un ciberataque, vamos a tener un incidente de ciberseguridad y también hay que desplegar herramientas de respuesta para desarrollar capacidades de ciberresiliencia, ¿no? De recuperarnos lo antes posible ante un ataque en el ciberespacio, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí también haría mucho hincapié en la concienciación y evangelización en materia de ciberseguridad, queda mucha labor todavía de esto.
Por ejemplo, Miguel y yo somos cibercooperantes del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Hay una fuerza de cibercooperantes del INCIBE que damos charlas en institutos y en colegios, pues la importancia de la ciberseguridad, porque los niños y los adolescentes todavía están muy peces. Y incluso los profesores hay veces que no pueden acceder a este tipo de información y les viene muy bien que vayamos a dar este tipo de sesiones de concienciación, ¿no? Y porque para mí ser un nativo digital pues no es hacer 3 horas de scroll infinito en Instagram, es ser también consciente de los peligros que hay en Internet, ¿no? De lo que es un sexting, un ciberbullying, un grooming. Grooming es suplantación de identidad de un adulto por un niño. Hay adultos que se hacen pasar por niños para contactar con otros niños, ¿no? Y por motivos sexuales. Entonces, para mí, pues la concienciación es muy importante, ¿no? Evangelizar a los usuarios de la importancia de la ciberseguridad. En todas las compañías, pues poner campañas de phishing, premiar a los que lo hacen bien, no castigar a los que lo hacen mal, ¿no? A los que pican el ataque de phishing, para no ridiculizarlos ni culparles, ¿no? Ni responsabilizarles, sino pues simplemente para que aprendan, ¿no? Pero, por supuesto, y en la línea de lo que comentaba también Miguel antes, no podemos responsabilizar solamente al usuario. Porque imaginaos que se produce una secuencia de este estilo dentro de vuestras organizaciones, ¿no? Estáis navegando por Internet y de repente descargáis algo que consideráis que es algo lícito, pero realmente está comprometido por un ransomware, ¿no? Ransomware viene de ransom rescate, web software, un malware que encripta tu información y que te pide un rescate, una cantidad de dinero para devolverte los datos, normalmente en bitcoins, ¿no? Y bueno, pues el ransomware ya sabéis que es la amenaza más extendida en Internet, el malware más rentable de la historia, ¿no? Entonces, imaginaos que el usuario le sale esa notificación y le dice, oye, mira, que estás seguro que te quieres descargar este archivo, es que podría encriptar todos tus archivos y dejar tu ordenador inservible. Y el usuario dice, sí, me da igual. Y le sale otra notificación que dice, pero es que esto va a ocasionar unas graves pérdidas económicas a tu compañía porque va a tener que pagar este ataque de ransomware. ¿Estás completamente seguro de que quieres descargarlo? Y el tío dice, sí, lo descargo. Pues aunque esta secuencia se produzca, que lo estoy llevando a un ejemplo, ¿sabes?, como muy extremo, tenemos que tener algo dentro de nuestras organizaciones que nos permita reducir esa superficie de exposición al riesgo en ciberseguridad, ¿no? Y entonces aplicar distintas capas de ciberseguridad de manera que cada capa opere en una fase distinta del ataque y que todas las capas tengan que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio, ¿no? Y bueno, pues por dejar también el resto de compañeros, lo dejo aquí si queréis. Vale, no quiero vale. extenderme más. Muy bien. Inés. Pues mi conclusión, bueno, aparte de que creo que la conclusión principal es la que ha dicho Eduardo, sin duda, la concienciación. También, como conclusión para añadir algo, creo que en todas estas evoluciones es muy importante, además de concienciar, desde la perspectiva de los fabricantes de tecnología, gobiernos e instituciones privadas, es la inclusión, que es un poco lo que hemos sacado antes, la inclusión en cuanto a que no haya con móvil, sin móvil, ciudadanos de segunda, los que no tienen móvil porque no acceden de repente a un montón de servicios a los que tienen derecho, pues hacer estos procesos de... A mí me parece muy interesante siempre abrazar, adaptar la tecnología porque creo que tiene más que aportar que los peligros, se los veo menos, pero es súper importante la responsabilidad de hacer evolución siempre inclusiva para aquellos que no tienen acceso a esta tecnología o que tienen otras edades o que no tienen la misma formación o que están en otros países o que no hay acceso a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, procesos de identificación digital, evolución y adopción, sí, pero siempre con inclusión. Buen mensaje. Isidoro. Bueno, gracias, compañera y compañero, y suscribo vuestras palabras totalmente. Y como reflexión, y bueno, estamos en un evento profesional, yo creo que muchos de vosotros, de los que estáis aquí sentados, y que os reitero mi agradecimiento, ¿no?, por atendernos, es que muchas veces como empresas, los CEOs o la gente de fraude o incluso de marketing o de distintas áreas de las compañías creen que el problema del fraude al final es un problema del cliente. Y esto no es así, no es un problema del cliente. El otro día en Instagram estaba viendo ahí pues, típicos reels, ¿no? Y estaba viendo una señora que se había ido a una oficina bancaria, no recuerdo ahora mismo la entidad, a protestar y grabando un vídeo, la señora haciendo un directo y demás, protestando en la oficina porque alguien le había robado muchísimo dinero. Creo que 20.000 euros, o no sé, 12.000 o 20.000 euros. Una barbaridad, ¿no? La señora pierde prácticamente todo su dinero por un fraude y claro, desesperada, pues va al banco porque no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que aquí el problema no es solo de la persona que pierde los 12.000 o 20.000 euros. El problema lo tiene el banco.
o lo tiene la entidad, lo tiene la compañía, la telco, la energética, la empresa aseguradora, la empresa financiera, el banco. Tienen un grandísimo problema reputacional. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que proteger a nuestros usuarios, a nuestros clientes, y para proteger a nuestros usuarios es necesario utilizar tecnología, es necesario caminar hacia la identidad digital y no solo utilizar la identidad digital para el onboarding de cliente, que por supuesto es un requisito indispensable en prácticamente cualquier sector, sino también durante los procesos transaccionales. Es decir, después de que ya soy cliente y quiero realizar cualquier tipo de operación, tenemos que ofrecerle a nuestros usuarios la posibilidad de utilizar medios electrónicos, medios digitales, con las tecnologías que tenemos ahora mismo, con el wallet de identidad que tendremos a futuro y con otros mecanismos que existen ahora mismo para proteger a nuestros usuarios. Porque está claro que si protegemos a nuestros usuarios, si protegemos su identidad, estaremos protegiendo la reputación de nuestras compañías. Nada más. Efectivamente, buen mensaje. Y ahí yo añado que muchas veces también se habla de que a nivel empleados, ¿no?, de protección, ¿no?, y que bueno, el empleado tiene que estar concienciado, que sin duda tiene que estarlo, pero las empresas tienen que invertir sin duda en tecnología que facilite la labor del empleado, porque a veces se lo ponemos muy difícil, tanto a usuario final como a empleado, evitar caer en un fraude. Entonces hay que hacer uso de la tecnología y bueno, aprovecharnos de las ventajas de todo lo que hemos estado hablando hoy. Lo malo que pueda tener los avances tecnológicos solo lo podemos combatir con lo bueno que tienen esos mismos avances tecnológicos. Quedándonos en la fase anterior de la tecnología, estamos haciendo un flaco favor tanto a los usuarios finales como a nuestras propias empresas, ¿no?, como lo comentabas aquí, Isidoro. Así que hasta aquí el debate. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo lo haces tan bien, Miguel? ¿Cómo lo... Nada, muchas gracias, por llevar también la charla. No, gracias a vos. La preparación ha sido importante. Muchas gracias. Mari, te cedo la palabra.